Hola hermanos, el día de hoy, 24 de noviembre del 2020, es martes de la 34ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos memoria obligatoria. Esta es la memoria obligatoria de esta semana, de hecho. Es la de San Andrés Dunlaj y compañeros mártires. Lo de compañeros mártires es un poco relativo, porque tengan presente que esta celebración junta, hay que decir, los 117 mártires que van desde el siglo XV hasta el siglo XIX en Vietnam. Lo que pasa es que Andrés Dunlaj es el primer sacerdote vietnamita que va a ser martirizado, de hecho, en diciembre de 1839. Y entonces a él se le suman, miren, son 8 obispos, 50 sacerdotes y 59 laicos. Ahí hay 96 que son vietnamitas, hay españoles, hay franceses, es decir, es un grupo bastante extenso. El grupo más grande, creo que fueron 68, fueron beatificados un 24 de noviembre de 1900 por el Papa León XIII. Y lo que pasa es que luego fueron siendo beatificados otros por Pío X, San Pío X, otros por Pío XI, por Pío XII. Entonces, a todos estos los canonizó en 1988 el Papa San Juan Pablo II. Y se conservó, insisto, como fecha común, la de la primera gran beatificación, que es la de León XIII. Nunca en la historia de la Iglesia se habían canonizado 117 de un solo, O sea, que tengan presente que esto es lo majestuoso. Además, tantas nacionalidades, tantos estados de vida, o sea, realmente es precioso esto. Esta es la Iglesia. Padre, la Iglesia, que un montón de muertos. Sí. Pero recuerden que la sangre de mártires es semilla de cristianos. O sea que más bien al contrario, debemos llenarnos de una profundísima esperanza, llenarnos de un profundísimo amor, de ver cómo el Señor de esa flaqueza, de esa debilidad, Él puede sacar la grandeza de una iglesia que va creciendo. Fíjense que la iglesia de Vietnam sigue viva, sigue creciendo. Sufrió muchísimo también durante la época de la Guerra Fría, pero ahí están y siguen adelante. Y yo me acuerdo, tuve un compañero vietnamita. Interesante la vida de ellos, es una experiencia muy particular, es otro mundo para nosotros. No, bueno, encomendémonos siempre a estos mártires. La iglesia sigue siendo una iglesia martirial. Las lecturas del día de hoy, hablando de martirios, ¿no? El libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 14 al 19. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi una nube blanca y en ella alguien que parecía un ser humano, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces un ángel salió del templo y le gritó con potente voz al que estaba sentado en la nube: empuña la hoz y ponte a segar. El tiempo de la cosecha ha llegado ya. La mies de la tierra está madura. El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Salió otro ángel del templo celestial, también él con una afilada hoz en su mano. Y salió del templo otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó con potente voz al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. Pisaron las uvas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos en una extensión de unos 300 kilómetros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Corrió tanta sangre. Bueno, ya les digo, 117 mártires. Ustedes dirán, Padre, pero a eso se refiere. Porque vamos, ya la siega y es el momento. Pues sí, pero hay frutos. Es cierto, hay frutos. O sea, ahí es el tiempo de la vendimia. Claro, los que han logrado perseverar, sí, pero son uvas pisadas por el lagar fuera de la ciudad. ¿Cómo murió Cristo? Fue martirizado fuera de la ciudad. El Gólgota, el Calvario, está fuera de la ciudad. Entonces, la imagen también habla de estos que han perseverado. O sea, llega un momento en el que habrá la gran cosecha, y la gran cosecha, esperemos que seamos nosotros también, del fruto entregado a Dios, del fruto ofrecido a Dios. Solo que algunos dirán, son racimos tirados, lanzados al gran lagar de la cólera de Dios. Sí, ahí hay que interpretarlo siempre porque es feo esto de la cólera. Ayer alguien me mandaba una oración en la que decía, y que la han hecho viral y que no sé qué cuentos, y que decía, Señor, ya has manifestado tu cólera, tu descontento, tu resentimiento, era la palabra, tu resentimiento en contra. Dios mío, Dios resentido, ¿qué concepto de Dios es ese? O sea, y es eso, y la gente piensa, y la lee, y la reza, y la mandan como que si fuera. Dios no se resiente, oigan.
Dios es misericordioso. O sea que está resentido con nosotros, con la humanidad, por lo mal que nos hemos portado y por eso nos mandó la pandemia. Y es que los de hace 10 años no estaban tan bien mal portados. Y los de hace 50 años no estaban mal portados. Es decir, vamos, por favor, ya eso no es un juego esto. O sea, tenemos que ser maduros frente a esta situación. Mañana vamos a completar este texto del Apocalipsis y lo vamos a captar mucho mejor. El Evangelio, Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les digo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en 21 siglos de historia de la Iglesia, ha habido muchísimos, no muchos, muchísimos, que se han autoproclamado Mesías, que se han autoproclamado enviados del Señor. El Jesús hecho hombre, ¿se acuerdan de aquel fulano que murió? No me acuerdo, Jesús Miranda creo que se llamaba, ya. Y hay tantos otros, Mani en el siglo IV, o sea, hay un montón de locos que han dicho que ellos son el Mesías, un montón que han dicho que son el profeta de Dios, que son el... Todo ese montón de cosas, nada que ver. Epidemias, terremotos. Miren, si yo les contara los escritos durante la época, durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, la gente hablaba de que era el fin del mundo. Porque tanta matancina, tanta muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Piensen en lo que escribieron algunos dentro de los campos de concentración, en Auschwitz, en Dachau, o sea, hablan de la muerte, hablan de que era el fin del mundo. Terremotos, hambre, epidemias. Todo eso nos está pasando a nosotros aquí en mi país. Epidemia, claro, el COVID. Terremotos, sí, ayer hubo uno de 4.4. Hambre, sí, miles de hermanos míos que están muriendo de hambre, sobre todo en la zona norte y occidental de mi país. Bueno, sí es cierto, ya, pero todavía no es el fin. O sea, entendámoslo todavía. Es que tenemos que poner la mirada en el Señor, no en lo que está pasando, en el Señor. A Él tenemos que no poner la mirada en las cosas majestuosas o en lo terrible, sino poner la mirada en Dios. Por eso les invito a hacer esta oración, que ya les digo, queda como anillo al dedo frente a esto que les estoy diciendo, tener la mirada de Dios. Señor, dame una mirada como la tuya, una mirada que no se quede en la superficie, que sepa bucear a lo más profundo de la realidad. Señor, convencerme de que solo permanece lo que se construye sobre el cimiento sólido del amor y la verdad, aunque parezca pequeño y débil. Ayúdame a darme cuenta de que no quedará piedra sobre piedra de todo lo que se levanta sobre la mentira y el egoísmo, por grande y bello que parezca. Señor, orienta y dirige mi trabajo y mi vida, para que no pierda el tiempo y la fuerza con lo que no tiene fundamento y desaparece, para que todas mis obras broten de ti como de su fuente y tiendan siempre a ti como a su fin. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz martes para todos. No se olviden de invocar a San Andrés Dunlac y a sus compañeros mártires para que la iglesia persevere, luche, que no se desanime frente a las pruebas.